Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. Buenas noches, gente, gracias por estar en mi canal. Bueno, en esta ocasión especial lo tenemos al invitado Ricardo Vallejos, La Noche de los Cuervos, en su programa, donde él es un especialista en lo que es sociedades secretas, y para mí es un programa fascinante porque mi investigación del fenómeno ovnis, adopciones, en los principios de mi parte de investigación siempre me llegaba a chocarme con el tema de los títulos de sociedades secretas, Illuminati, masones, jesuitas, Iglesia Católica, y siempre llegaba a lo mismo, hasta que un día, por casualidad, escuché el discurso de Kennedy, donde yo creo que él habla de estas sociedades secretas, y luego, después de 2 años, lo mataron, y creo que el mensaje fue claro. O sea, no solamente mataron a un presidente de una potencia, sino que lo mataron en vivo y en directo. Ricardo Vallejos, muy bienvenido a mi canal y buenas noches. Buenas noches, Pablo. Esto es una de vuelta de mano, ya que estuviste conmigo en alguna oportunidad en el programa que tengo. Ahora estoy en receso un ratito del programa. Espero volver luego y volver a tenerte. Y bueno, un agrado estar aquí. Un agrado estar humanitarian. Exacto. Que en el fondo, para mí es un privilegio poder hablarle a tu público y un privilegio de poder entregarles algunas informaciones o algunos puntos de vista que no tienen por qué creerlo. Investiguen lo que uno dice, porque uno va a plantear algunos temas que van a tener disonancia cognitiva para algunos, molestia para otros, y otros van a decir era lo que yo creía. Pero a todo lo que digamos y hablemos, siempre yo le digo a mi público, por ejemplo, que no se queden con lo que decimos, investiguen y vean si es como lo estamos diciendo o no lo estamos diciendo. Así que un gusto estar aquí, Pablito, un gran agrado estar contigo.
Ok. Eh, una de las grandes preguntas que siempre sugiero esto, porque siempre, Ricardo, todos estos temas que se hablan, siempre se habla de la línea conspiranoica, ¿no? Porque uno no tiene pruebas de que esto existe, pero uno estudiando los libros, estudiando los acontecimientos históricos mundiales, inclusive hasta de nuestros países, tanto como Chile y Argentina, han sido sufridos y afectados por estas sociedades secretas. Entonces, estas sociedades secretas, estas sociedades que gobiernan supuestamente al mundo y que detrás de ese gobierno están recién los países de las potencias y que a un lado está ligado con lo satánico y con lo que no es de este mundo. ¿Esto es así? ¿Es verdad? Bueno, mira, comencemos con nuestra propia historia, como países hermanos, porque hemos pasado 40 o 50 años que han tratado de dividirnos, pero tenemos una historia en común. Para nosotros San Martín es un héroe, pero en las escuelas nos enseñan que San Martín es un héroe, un personaje más. Siempre lo han intentado. ¿Por qué? Porque si divides, gobierno. Pero partamos por ahí. San Martín, O'Higgins, Bolívar y algunos otros libertadores de América, todos estudiaron en Londres. Todos fueron iniciados y todos fueron masones. De una logia menor, obviamente, pero masones al fin. La logia Lautaro, que después se transformó en la logia Dignidad, que se llama en Chile. Por eso se utiliza tanto esa palabrita dignidad aquí en Chile. Y no sé cómo se llama la logia en Argentina, no tengo el nombre, pero sé que la logia Lautaro se disolvió y cada uno tomó su tema y lo fue inculcando y formando sus propias logias en cada país. Bolívar tenía otra, San Martín sé que tenía otra junto a otros, O'Higgins acá con varios. Y ahí el gran problema con Carrera, por ejemplo. Pero partamos de ahí, de esa base. Ahora, si nos vamos a la historia más atrás, ¿cómo se funda la masonería? Empiezas a explicar lo que nosotros vimos más adelante. Porque nosotros no fuimos contemporáneos de JFK, eso está claro. Pero si lo estudiamos, si lo escuchamos, vimos sus discursos, vimos su asesinato en películas y en documentales. Y todo parte desde cuándo comienza esto de la masonería y cuándo comienza con los templarios. Hugh de Paynes se va con unos amigos 9 años antes de formar los Caballeros del Temple. Se van a Jerusalén. En Jerusalén, ¿en qué año todo esto? 1071 se funda. En el 1070, 1071 Clemente II y primero Urbano II, perdón, en el Concilio de Cremona se le da el beneplácito a fundarse. Pero 9 años antes, o sea, en el 1062, Hugh de Paynes se va con 9 personas más a Jerusalén. En Jerusalén se introducen en el Templo de Salomón. En el Templo de Salomón están 8 años o 9. Hay algunos escritores que hablan de 8, otros de 9 años. Con un personaje bien simpático, bien particular, que era el nieto de Juan Bautista, que era un rabino, pero muy versado en la cábala, y él le enseña a estos 9 europeos la magia, la cábala y un montón de cosas. Y ellos se van con la idea de formar los Caballeros del Temple. Curioso, porque en el fondo lo que estaban haciendo era recuperar, entre comillas, Jerusalén para el catolicismo, para el cristianismo, y iban a ir en contra de todo lo que existía en ese minuto, que era el mundo semita. Ajá.
el mundo musulmán y el mundo hebreo también estaba ahí. Pero bueno, de ahí parte la historia. ¿Por qué? Porque ellos logran convencer a Urbano II, se crea la Orden del Temple, y al crearse la Orden del Temple, que sucede justo con una coyuntura bien simpática, en el año 1071, en la batalla de Manzikert, que era contra los turcos selúcidas, que en el fondo son lo que nosotros podemos conocer como los primeros musulmanes. En Anatolia se arma una guerra y una batalla, porque era justo la vía que había para poder llegar al Medio Oriente. Y ellos le venden la idea al Papa que los cruzados, los templarios van a ayudar a los a poder pasar por esas rutas. No, en el fondo era cubrir esta ruta de viaje que había al Jerusalén y a la Tierra Sagrada, que en el fondo, ¿qué es? Era una ruta comercial, además, aparte de religiosa. Entonces ellos le venden la idea de que ellos van a proteger a los peregrinos para su viaje a la Tierra Santa. Y ahí se producen los templarios. La historia es mucho más larga, mucho más extensa, pero lo estoy tratando de hacer más suave. ¿Qué es lo que aprenden con esto? Mira, cuando Jacques de Magie, cuando es castigado el último de los templarios, ya en el 1200 y tanto, 1291 por ahí, más o menos, habían 150.000 templarios. Bastante, Pero solo 15.000 eran guerreros, eran soldados. El resto eran todos administrativos. ¿Por qué? Porque se inventó el cambio y la usura. Esos días llegan las monedas, ¿no? Las monedas de oro. Entonces tú depositabas en Francia, cruzabas, llegaba al otro lado con un papelito que te daban los templarios. Iban al banco el templario, y los templarios, tú depositabas 100 y te pasaban 80, porque los otros 20 eran gastos operacionales. Sí. 1200, ¿no? El año 1200. 1200. Algo escuché eso, por ahí. Sí. 1290, 91, por ahí. Entonces se forma lo que hoy día conocemos como usura. Terrible. Porque si yo te presto 100, tú me vas a devolver 100, no 120. Porque si me devolví 120, usura, ¿o no? Sí. Ya, bueno, ahí se establece la usura. Cuando se disuelve el temple, me pasé 200, 300 años de largo, pero estoy tratando de graficarlo para que sea más sencillo. Cuando se cierra el temple y Jacques de Molay es ejecutado en Francia, que es el último de los grandes maestres del temple, todo el dinero y todo lo que nosotros, más o menos, las riquezas que tenían algunos templarios, van y caen en Escocia. ¿Por qué hago el punto de quiebre Escocia? Porque llegaron el rey Bruce, él acoge a todos los templarios porque traían riqueza, les condona ¿cómo se llama? Las penas, y crean una orden de los albañiles. Ahí nace. Cuando se crea la orden de los albañiles, se crea el rito escocés. Y el rito escocés es el comienzo de la masonería. Ahora la iglesia que estaba en contra de los templarios, la misma iglesia, la misma estructura, también es parte de una sociedad secreta, parte de una secta disfrazada de catolicismo, ¿no? Lo que pasa es que
la iglesia utilizó a los templarios para todo lo que ellos necesitaban hacer, pero si no me equivoco, se endeuda con los templarios. Fue quedar como papa porque estaba en disputa con otro personaje francés que también se autoproclamaba como papa, y hubo una guerra ahí. Ajá. Y los templarios le pasaron el dinero para esa guerra a Clemente. Entonces, Clemente primero, en el 1305, como estaba endeudado por su asunción como papa, que en el fondo, si nos podemos analizar históricamente, no debió haber sido papa. Clemente primero dice: estoy atado de mano, le debo a los templarios. ¿Cómo no? Los declaro herejes y les confisco todo. Disuelvo la orden del temple, los hago declarar que le adoran un demonio y los proscribo como herejes de la iglesia. Sencillo. Lo hizo. Como siempre, la iglesia tan sucia como siempre. Entonces, por eso es que escapan y se forma esta otra orden. Pero eso es básicamente porque la iglesia termina exterminando a los templarios. Pero la iglesia básicamente también es una sociedad secreta, es una orden disfrazada de... Depende, porque hay órdenes y órdenes. Ah, eso es lo que quería saber. O sea, los benedictinos, si no me equivoco, son los que junto con los jesuitas forman la Santa Inquisición. Por si ustedes no sabían, la Santa Inquisición todavía existe. No se ha absuelto. Ahora se llama Doctrina de la Fe. Su último cambio fue en 1965 con Juan XXIII, si no me equivoco, que le cambia el nombre. Le pone Doctrina para la Fe o Doctrina de la Fe. Yo, como no soy muy cercano, no lo tengo muy claro el nombre, pero le cambia el nombre a la Santa Inquisición. O sea, todavía existe la Santa Inquisición. Qué bárbaro. 2022, agosto 23 del 2022. Pero hoy por hoy en el siglo XXI, la Iglesia Católica, la curia, el papado, pertenece dentro de una línea a una sociedad, a una secta oculta. El papado y la curia romana funcionan exactamente igual que el Senado romano, con cuotas de poder. Algunos tienen voz y voto y algunos tienen más importancia que otros. ¿Y quiénes son sus jefes? ¿Son de este mundo? Yo diría que no, pero vámonos un poco más atrás, vámonos un poquitito más. Aquí hay una pugna dentro de la Iglesia Católica, entre los jesuitas y entre los Opus Dei. ¿Por qué hay una pugna de poder? Es como los sombreros blancos y los sombreros negros. Ah. Es lo mismo. Es una pugna de poder. ¿Quién se hace con el poder? En este minuto el poder lo tienen los jesuitas o el Papa Francisco. Ojo, que el Papa Francisco no recibió el anillo en donde lo declaran como el pontífice de Cristo, una cosa así. Mira, te voy a hacer una interrupción porque sabíamos que íbamos a llegar a esto. Cuando lo nombran a Francisco como papa, él viaja, creo que viaja va a Brasil, si no me equivoco, y hay un reportero de Canal 13 acá de Argentina que justo le preguntaba sobre el tema de la homosexualidad, pero justo en el momento que él había subido, estaba, no digo muy de moda, pero el tema del casamiento homosexual. Entonces un periodista le pregunta, ¿y
le hace una pregunta que no está registrada en ningún lado. Yo me acuerdo presente porque yo estaba con el tema. Le preguntan qué opina el tema de la homosexualidad, de esto, de los derechos civiles que tienen. Y él dice esto, dice, a mí no me importa la homosexualidad, yo no voy a luchar contra la homosexualidad, yo voy a luchar contra los masones. Y lo dijo así, ¿eh? Y yo te lo juro por mi hija que yo lo escuché y no hay ningún lugar que está grabado. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque yo tengo entendido que todas estas sectas, más allá del sombrero blanco y negro, en el fondo son todos, nadie se pisa la manguera, porque el fin justamente es el control de la humanidad. Pero ojo, depende cómo quieras tú tener un gobierno mundial. Ajá. Son las formas las diferentes. Es el mismo fondo, pero las formas son diferentes. Las formas del libre pensador y todo esto que son muy acomodados al tema Agenda 2030, que son los jesuitas. Ajá. A mí me extraña mucho haber escuchado al padre Francisco, al Papa Francisco, haya dicho de que él estaba contra la masonería, porque los jesuitas son lo más cercanos a los masones dentro del judeocristianismo. Es lo que yo siempre tuve la duda. Esto es como los demócratas y los republicanos. Los republicanos son los Opus que tienden a otro tipo de nuevo orden mundial. Ahora, los jesuitas son los que creen en un gobierno teocrático, neomarxista, de gobierno mundial, en donde viene toda la Agenda 2030, donde vienen todas las directrices que pone Soros, que pone Rothschild, que ponen todos ellos. Sí. Los Opus Dei no. Los Opus Dei vienen más de la mano de la Golden Dawn, que es más aristocrática, que creen en estos sangre azul. Ajá. Es otra línea. Diría que es una línea más pura. Es como la línea del presidente del Banco Mundial que te dice, miren, ustedes van a ser todos pobres, pero van a ser felices. Esa es la línea Opus Dei. La línea jesuita es más beligerante, es más políticamente revolucionaria, en donde nos quieren ver a todos iguales, todos pobres, y donde ellos gobiernan. Ahora hay una estructura en donde la pirámide termina en 13 familias, 12 familias humanas y un integrante que no lo es. Ahí ya estamos empezando a... Y ese integrante que no lo es conocido como Sanat Kumara. ¿Cómo? Es muy conocido como Sanat Kumara. Sanat Kumara. Es una entidad. Es una entidad que nosotros le pusimos, que las religiones le ponen el nombre de Satanás. Ahora entiendo, me estaba queriendo. O Juan sin tierras. El hombre que no tiene tierra, que solamente las viene a administrar. Él administra lo que nosotros conocemos como bóveda celeste. Porque hay otros Sanat Kumaras en otros mundos y en otros lugares. Esto es todo teoría. No, seguro, pero bueno. A mí no me lo crean. No, está bien, pero lo que vos estás diciendo yo ya lo he escuchado en varios lugares, inclusive esto viene desde el principio de la humanidad, y la simbología egipcia, sumeria, ya viene con esta sociedad. Lo que pasa es que en esa época no había ni sindicato, no había nada, pero el control de la humanidad viene desde siempre. Entonces esta entidad que está, como decimos, arriba de la tierra, que gobierna, genera estas sociedades secretas para controlar las potencias de los países, y son los verdaderos que controlan lo que sería esta granja humana.